Entre la visión que Dios me dio en Isaías 53, Dios me mostraba la fe de su pueblo, cómo estaba hoy en día, ¿sí? Cómo estaba en aquel entonces y cómo está hoy en día todavía. Vemos que el pueblo de Dios está muy bajito en la fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios todavía no ha puesto en conocimiento la palabra de Dios. O sea, no hablan conforme habla Dios, sino conforme sus necesidades, conforme sus circunstancias, conforme su enfermedad, conforme su dolor, sí. Y recordemos que la fe, que el pueblo también dice en Isaías, en el versículo 6, que el pueblo se descarrió, se fue por otros caminos. Recordemos que el pueblo del Señor se salió del camino que es Cristo. En Hebreos 12:2 dice claramente que Jesús es el único consumador y autor de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en Cristo crecemos en fe. Entonces, una de las formas que yo les voy a decir para crecer en la fe es a través de la palabra del Señor. Recordemos que Jesucristo hizo un ayuno, ¿verdad? Un ayuno de 40 días y 40 noches, y que Satanás quiso tentarle diciéndole: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo: escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué te quiero decir? Esto lo tenemos que tener muy presente hoy en día para adquirir una verdadera fe, para tener una fe conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene aquella circunstancia mala, digamos, de enfermedad, un ejemplo, nosotros a la enfermedad le podemos decir: te reprendo, te desautorizo en el nombre de Jesucristo, porque escrito está, por las llagas de Jesucristo fui sanado, fui curado. Jesucristo pagó por mis enfermedades y sufrió por mis dolores. La enfermedad llegó a través de la maldición, pero Gálatas 3:13 me dice que ya Jesucristo se volvió maldición por mí en una cruz. Entonces, de esta forma nosotros aprendemos a llenarnos de palabra de Dios, del Espíritu de Dios, porque recuerda que la palabra de Dios es espíritu y es vida, es medicina para nuestro cuerpo. Es la espada de dos filos que penetra, partiendo las coyunturas, el alma y el corazón, y dándonos discernimiento de verdad en Cristo. Entonces, hasta que el pueblo del Señor no aprendamos a vivir conforme a los dichos de Dios, no se establece esa unidad en la fe, ni se establece ese varón perfecto al cual debemos de llegar, porque como siempre les recuerdo, Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y mientras que nosotros no sepamos hablar conforme la palabra del Señor, hay mancha y hay arruga, porque no estamos en una auténtica fe. De pronto hemos asistido mucho tiempo a una iglesia cristiana, que esta es la iglesia que está más cerca de la fe, ya que se predica Jesucristo, ¿verdad? Pero no hemos permanecido en él, porque se permanece en él cuando tenemos en cuenta todos los dichos de la boca de Dios, que los dichos o la palabra de Dios es el mismo, es su palabra, es el mismo diciendo cómo debemos de vivir y cómo debemos de hacer. Entonces, si nosotros no usamos la palabra del Señor ante nuestras circunstancias, y le decimos a las circunstancias: escrito está, escrito está, cuando nos viene, digamos, la escasez, la pobreza, la miseria, y le decimos: escrito está, ya no pertenecemos a la maldición. En Cristo somos criaturas nuevas, formadas de bendición. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Como criatura nueva, soy heredero y coheredero de las promesas de Dios y sus riquezas. Escrito está, lo dice la palabra, y que Dios me dará más abundantemente de lo que pido, entiendo y necesito, como está escrito. Debemos de romper todo eso, no se puede, toda esa incredulidad, toda esa falta de fe con los dichos de la boca de Dios. Hasta ahora muy bueno, se ha estado predicando la palabra del Señor por años, por miles de años, Pero ¿qué pasa? Al pueblo del Señor le falta fe. Y la única forma de adquirir la fe
es con la palabra de Dios que es vida y es espíritu. Y la palabra de Dios que es vida y es espíritu, en este caso, son los dichos de la boca de Dios.